Me honra presentar a estas distinguidas disertantes que van a introducir esta cuestión de la seguridad social, porque como hablaban los panelistas anteriores, esta cuestión de género transversaliza el derecho, y el derecho es un sistema, razón por la cual hemos escuchado ponencias sobre el derecho laboral, ahora recién sobre el derecho penal, bueno, y ahora vamos a escuchar sobre la seguridad social. En primer lugar va a disertar la doctora Victoria Pérez Toñola, vocal de la Cámara Primera, de la Sala Primera de la Cámara Federal de la Seguridad Social, cursó sus estudios de abogacía en la Universidad de Buenos Aires, integrante de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, coordinadora de cursos y docentes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y de la Asociación Argentina de Derecho y Trabajo de la Seguridad Social, docente de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Universidad de Belgrano y de la Universidad Nacional del Nordeste. Autora de numerosos ensayos y trabajos sobre la materia de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Doctora. Bueno, voy a decir con mucho orgullo que la seguridad social ha sido una rama del derecho que se ha adelantado a las otras ramas en cuanto a progresos en respecto a muchas instituciones que recién ahora, con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, se han incorporado. Y digo esto porque desde hace ya muchos años las leyes previsionales contemplan la figura de la conviviente y el conviviente. Y a su vez también, como un detalle importante, distinguen la cuestión de género, cuando en el artículo 53 de la 24241, que es la Ley Nacional de Previsión Social, es el que abarca la mayor cantidad de personas en el ámbito de la Argentina que están incluidos en el sistema integrado de jubilaciones y pensiones, se habla de el viudo, la viuda, la conviviente y el conviviente. Es decir, ya es un adelanto muy importante en cuanto al tema de género. Pero digo que la seguridad social, este tema lo ha tratado antes que esta institución fuera incorporada al Código Civil y ha previsto la posibilidad de contemplar esta situación para no que encontrarse un estado de desprotección a aquella persona que convivía en un aparente matrimonio. Y más allá, también ha sido adelantado porque inclusive ha reconocido la pensión para los convivientes del mismo sexo con anterioridad a la sanción de la ley de matrimonio igualitario, ya que en el año ya 2008, una resolución del ANSES, la 671, ya contemplaba también la pensión para los convivientes del mismo sexo. Bueno, hecha ya esta propaganda hacia mi materia, que a veces es considerada más de trochangosta o como un apéndice del derecho laboral, pero ya se ha hecho grande y ya tiene total y absoluta independencia, me parece importante destacar porque nosotros ya conocemos la dinámica de estas instituciones. Pero bueno, ahora se ha sancionado este nuevo código y hay que ver entonces cómo podemos compatibilizar la legislación de la seguridad social con la nueva legislación. ¿Y por qué digo esto? Porque esta mañana inclusive escuché que bueno, hay leyes que son especiales y el Código Civil y Comercial es una ley general. Yo creo que tiene que haber una coordinación, una uniformidad. No puede haber compartimentos tan estancos, no puede haber tanta diferencia. Hay que ayornar las legislaciones, porque si no nos vamos a encontrar con situaciones muy dispares. Y me parece importante, brevemente, no voy a dar una clase de seguridad social, sino brevemente explicar cómo es la situación en este momento, es decir, cómo ha sido hasta ahora en la seguridad social, qué implicancias va a tener en el nuevo código y bueno, y qué vamos a tener que reflexionar respecto a esta situación.
El artículo 53 de la Ley 24.241 establecía que en caso de muerte del jubilado, del beneficiario de retiro de invalidez o afiliado en actividad, gozarán de pensión la viuda, el viudo, la conviviente, el conviviente. Y después decía de esta manera, dice, en los casos de la conviviente o el conviviente se requerirá que él o la causante se hayase separado de hecho o legalmente, o haya sido soltero, viudo o divorciado, y hubiere convivido en aparente matrimonio durante por lo menos 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento. El plazo de convivencia se reducirá a 2 años cuando exista descendencia reconocida por ambos convivientes. Acá vemos ya una diferencia de 5 años cuando no hubiere hijos. En realidad, esta redacción no es feliz, porque el sentido de los 5 años era cuando había algún tipo de impedimento porque no había un divorcio declarado, pero si era soltero o era viudo, es decir, que no había ningún impedimento de ligamen, en la ley anterior, el 18.037 y 18.038, a los 2 años de convivencia podían acceder al beneficio. Bueno, esta redacción no ha sido feliz, pero nos encontramos con esta realidad. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? ¿Van a ser 2 años o 5 años? Yo me inclino a pensar que vamos a tener que tener los 2 años, porque uno siempre está con la progresividad de los derechos sociales, lo dice la Constitución Nacional, y la interpretación debe ser amplia y no restringida. Esa sería una de las primeras cuestiones. Pero ahora vienen los conflictos cuando existía un matrimonio anterior, en este caso que él o la conviviente excluye al cónyuge supérstite cuando éste hubiese sido declarado culpable de la separación personal o del divorcio. Estamos hablando ya de un divorcio. Bueno, acá tenemos el primer problema, ya no está más la culpa. Diríamos, bueno, no hay problema. No fue declarado culpable porque ya no hay más culpa, entonces podría acceder al beneficio, pero entonces allí la conviviente no estaría excluyendo a la expareja, que podría ser una situación de injusticia. Pero bien, en el caso en que fuera inocente la cónyuge supérstite, puede en este momento compartir el beneficio con la conviviente y se dan en 3 supuestos. En el supuesto en que él o la causante hubiera estado contribuyendo al pago de alimentos, o estos hubiesen sido demandados judicialmente, o él o la causante hubiera dado causa a la separación personal o al divorcio. En este caso, la prestación se otorgará al cónyuge y a la conviviente por partes iguales. Entonces, podemos descartar 2 cosas, la culpa de la superviviente o la culpa del causante. Acá ya no tenemos más culpa, pero tenemos el tema de los alimentos. Y acá hablamos de alimentos no pactados, sino alimentos que están fijados judicialmente. Y ahí viene ya una cuestión a tener en cuenta. Primero, si son alimentos pactados, los vamos a reconocer y va a tener que compartir, entonces, porque fue pactado libremente, es un acuerdo de las partes. Y en realidad, el Estado es el que sigue pagando la prestación, porque sabemos muy bien que las jubilaciones y pensiones, si bien mayoritariamente en un 55% se abonan por los aportes y contribuciones, el resto es de las rentas generales. Entonces, en este momento, la ley civil establece que los alimentos o son pactados o se fijan en casos extremadamente graves, es decir, una enfermedad preexistente o que no tiene capacidad para poder sostenerse. Pero en este caso, si hay un acuerdo, ¿lo vamos a reconocer? Sería una pregunta. Yo estoy de acuerdo con el doctor Ramírez, esto es para reflexionar, no estoy dando ninguna verdad revelada, sino para que comencemos a pensar. Y en el caso que los fije el magistrado, sabemos que los alimentos solamente en el caso de divorcio es puede ser por el lapso en que duró el matrimonio y excepcionalmente pueden llegar a ser
el tema de las compensaciones, sine die. En el caso de la convivencia, es solamente durante que vive la convivencia y salvo en el caso de que hubiera una compensación y por determinado lapso, que es el lapso de la convivencia. ¿Cómo jugaría esto en la pensión? ¿Serían pensiones con plazo determinado? Bueno, entonces, la incidencia del nuevo Código Civil y Comercial es muy directa en la ley previsional. Por supuesto que el criterio que hay que tener, y yo como magistrado, un criterio amplio, pero también hay que tener en cuenta cómo se va a sostener esto en el tiempo. Y a mí me parece importante también una reflexión respecto de esto. Nosotros tenemos en este momento un Código Civil y Comercial de avanzada, donde yo creo que se han planteado derechos igualitarios e inclusive el rol de la mujer, es un rol de una mujer moderna, porque justamente vamos a tener en cuenta si puede haber alimentos o no, y esto es indiferente a una, tanto sea mujer u hombre, conforme su situación patrimonial, es decir, la culpa, en el caso, si no existe más la culpa, y lo que juega cuando hablamos del tema de alimentos es el estado de necesidad, es decir, cambia el paradigma, deja de haber culpa y sí uno va a juzgar en cuanto al estado de necesidad o no. Y en este caso se ha emparejado por cuanto la mujer está incluida en el mercado de trabajo, puede sostenerse, y sabemos que hay muchísimos casos en que los hogares son sostenidos por las mujeres. Es decir, ha cambiado ese paradigma donde el proveedor es solamente el varón. Y cuando vemos el derecho comparado nos damos cuenta, por ejemplo, en el derecho francés, que es un derecho social de avanzada, cuando vamos al derecho previsional, tenemos en cuenta que la pensión la percibe la mujer mayor de 55 años ahora y cuando no cotice más allá de determinada suma, es decir, siempre y cuando no pueda sostenerse. Quiere decir que automáticamente la pérdida de su marido no la hace acreedora del beneficio de pensión, porque pues sostiene que la mujer también está en el mercado laboral, la mujer también se puede sostener. Entonces habría una armonización entre el derecho civil, un derecho civil moderno, con una legislación previsional probablemente del primer mundo. Ahora, nosotros estamos en un debate. ¿Cómo sostenemos un código moderno con una independencia muy importante hacia la mujer, donde la mujer es un sujeto que cuenta económicamente? ¿Cómo lo sostenemos con esta legislación? Entonces vamos a tener que trabajar mucho para hacer esta interpretación. Y quizás la luz también le está dando el código y vamos a tener que reflexionar en el ámbito previsional. Y justamente la luz que nos está mostrando es, bueno, igualdad en los sexos, igualdad en todo lo que es el ámbito familiar y social, y sí vamos a proteger en el estado de carencia. Y quizás, probablemente, ese pueda llegar a ser, diríamos, la futura discusión que tengamos cuando decimos, bueno, qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de Estado queremos, qué tipo de protección social queremos. Y en cuanto a los menores, también pasa algo parecido. La ley previsional prevé la posibilidad del beneficio de pensión a los hijos menores, salvo que fueran discapacitados. Ahora bien, en la ley civil establece la obligación de prestar alimentos a los 21 años. Nosotros antes, la ley previsional le permitía hasta los 21 años si seguían estudiando. La 24241 los restringió hasta los 18 años, con lo cual podría haber un planteo de decir, bueno, si la ley civil entiende que el menor necesita esa protección, si no se comprueba que puede valerse, es decir, que tiene un trabajo y está estudiando, ¿por qué el beneficio de pensión no va a poder continuar? Esa es una pregunta. Y de nada decir qué puede pasar si tiene que perfeccionarse y especializarse y esto continuar hasta los 25 años.
Y también plantear qué pasa en el caso de las familias ensambladas y esa obligación de pasar alimentos con carácter subsidiario de el cónyuge afín. Es decir, entonces vamos sumando figuras al derecho previsional y también nos lleva a la reflexión de hasta dónde podemos incluir o no dentro del ámbito previsional a todas estas figuras. Porque vuelvo a repetir que los fondos también se componen no solamente de nuestros aportes, sino del Estado, con lo cual uno tiene que reflexionar, bueno, qué seguridad social quiere, qué derecho previsional quiere, cuáles van a ser los grupos vulnerables, y quizás el planteo a futuro es, bueno, redeterminar a los grupos vulnerables y a esos es darles la mayor protección, y a quien no consideramos vulnerable en el ámbito civil, es decir, que no es merecedor o no requiere de alimentos, la pregunta es, ¿habrá que entonces protegerlo en el ámbito de la previsión o no? Bueno, yo dejo esta reflexión porque me llamó mucho la atención cuando comencé a releer bastante de derecho comparado y dije, bueno, nosotros acá tenemos una mirada para una cosa, otra mirada para la otra. Yo creo que lo importante es comenzar a combinar y tratar de tener una mirada más uniforme, y yo sostengo que el derecho hay que relacionarnos, no son compartimentos estancos, porque si no tenemos una visión muy estrecha de cada una de las situaciones, y sobre todo los jueces, cuando tenemos que juzgar, tenemos que tener esa visión amplia contemplando ese tipo de situaciones. La doctora Miriam Benítez. Ella es abogada con título expedido por la Universidad Nacional de Rosario, máster universitario en Dirección y Gestión de la Seguridad Social, título expedido por la Universidad de Alcalá de Henares, España, y Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, máster en Prevención de Riesgos Laborales, título expedido por la Universidad de Alcalá y Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, España, posgrado en Configuración de Bases de Datos y Reingeniería de Procedimientos de Gestión de Prestación de la Seguridad Social, Banco Mundial. Se desempeña en la Organización Iberoamericana de Seguridad Social como coordinadora de la perspectiva de género en la seguridad social y ha realizado numerosos cursos en la materia. Así que con ustedes, la doctora Miriam Benítez. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. No puedo dejar de agradecer a AMJA en nombre de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y en el mío propio, la posibilidad de estar hoy con ustedes y poder transmitirle cuál es nuestra visión de esta cuestión desde un organismo internacional y cómo vemos nosotros también los cambios que se están produciendo en Argentina a raíz de la reforma del Código Civil, y también dar algunos datos como para que podamos ver qué es lo que está sucediendo en otros lugares, que a veces no significa que estemos mejor o peor, sino simplemente nos vamos informando y vamos tomando noticia de lo que sucede en otros lugares. Vamos a ver si me pongo de acuerdo con esta presentación y si la sigo, porque uno se hace como decía el doctor, uno se hace un esquema, después acá escucha muchas cosas y quiere por ahí intercalar otras ideas, o algunas cosas ya se han discutido. Bueno, ¿y por qué nos preguntamos? ¿Por qué vamos a incluir la Organización Iberoamericana de Seguridad Social? ¿De qué se ocupa? Se ocupa de los sistemas de seguridad social. ¿Y cuál es su objetivo primordial? Que los países logren la universalización en los sistemas de seguridad social, elevando los estándares, respetando estándares mínimos, y a la vez asesorar a esos Estados miembros, a esos organismos miembros de Iberoamérica y de habla hispana, que tenemos España, Portugal, algunos países de África, ayudando a sus gobiernos, ayudando a capacitar. Y entonces ahora, en el medio de todo eso que ha sido la actividad principal durante los 60 años que lleva de vida esta organización, decimos,
por qué vamos a incluir la perspectiva de género en estos sistemas de seguridad social. Y los vamos a incluir porque, si bien las mujeres suponemos más del 50% de la población de la región, y pese a que se han logrado muchos avances en la igualdad formal entre hombres y mujeres, lo cierto es que lo vemos todos los días, todavía falta mucho por hacer. Entonces vemos que estas desigualdades por razón de género persisten. En muchas ocasiones son en forma explícita, en otras ocasiones lo son a través de formas más sutiles, más ocultas, pero la verdad es que siempre con consecuencias negativas para las mujeres. ¿Y cuáles son estas principales desigualdades de las cuales yo estoy hablando desde el punto de vista de la seguridad social? Menores pensiones contributivas para las mujeres debido a que en su vida laboral generalmente acumulan mejor densidad de cotizaciones. ¿Y a qué se debe esta menor densidad de cotizaciones? Esto se debe a muchas circunstancias, a veces están todas, a veces algunas, pero ¿cuáles podemos destacar? Que se incorporan en menor medida al trabajo remunerado. Estamos hablando de pensiones contributivas. Acceden a trabajos en peores condiciones que las de sus compañeros varones. Tienen una mayor inestabilidad en su vida laboral y se mantiene una importante brecha en los salarios entre los dos géneros, a pesar de que se ha ido, digamos, superando a una diferencia muy abismal, pero aún esa brecha salarial se mantiene hoy en día. Además, se dan reiteradas interrupciones en la carrera profesional debido al cuidado de los mayores, de los menores dependientes, y esto no solo provoca huecos en los años que vamos aportando, sino que también hace que cuando recomencemos esa carrera profesional, generalmente no estamos en las mismas condiciones que cuando las dejamos, y esas condiciones generalmente son inferiores, no superiores. Y también otra de las desigualdades que le tengo que dar a las flechitas. Ahí, no. Ahí sí estamos. Las mujeres, decimos, son las principales perceptoras de pensiones no contributivas y de pensiones derivadas de los derechos adquiridos por su cónyuge o pareja. Por otro lado, las tablas de mortalidad diferenciadas por sexo para el cálculo de la pensión, cuando estamos en sistemas de capitalización, son realmente muy perjudiciales para las mujeres, porque ustedes saben todas que nosotros tenemos una perspectiva de vida mayor a la de los hombres. Y en los sistemas de capitalización, en realidad, cuando uno llega al momento de jubilarse, lo que hace es comprar un seguro con el total de la suma que compró. Entonces dicen, a ver, esta señora tiene 60 años. Bueno, entonces, ¿cuánto acumuló? Si hemos tenido esas interrupciones, vamos a tener menos. Y además, si la tasa de la tabla que se aplica de mortalidad es la tabla de la mujer que tiene mayor expectativa de vida, la pensión va a ser menor que la del hombre que tiene una menor expectativa de vida, y con lo cual no siempre jubilarse antes en un sistema de capitalización no es conveniente, porque las pensiones llegan a ser ínfimas en su monto. Entonces, en la mayoría de los países se están utilizando las tablas diferenciadas por sexo, y eso nos perjudica. Por otro lado, hemos encontrado un menor acceso a la atención sanitaria y a los medicamentos, justamente porque si no tenemos un trabajo regular, un trabajo continuado, también eso nos impide un mejor acceso a la salud. Entonces, les decía, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, que se ha dedicado siempre a los sistemas de seguridad social, entonces hemos encontrado, si bien el tema del género siempre ha estado presente, creemos se ha determinado que ha llegado el momento de tener un sistema
un programa que se ocupe puntualmente del género y trabajemos para mejorar esas diferencias que hemos encontrado. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este programa que nosotros estamos llevando adelante? Promover la igualdad para las mujeres en los sistemas de seguridad social de la nación, de esta región, porque muchas veces esa igualdad está declarada, pero en los hechos no lo logramos acceder a esa igualdad. Y el objetivo general es promover la inclusión de la perspectiva de géneros en dichos sistemas de seguridad social. ¿Y quiénes son los destinatarios de esta inclusión, de esta perspectiva de género? En general son las instituciones de seguridad social de los distintos países iberoamericanos y, en definitiva, para las mujeres que van a ser las beneficiarias mejor o peor beneficiadas de estas prestaciones de la seguridad social. ¿Y cuáles son los objetivos específicos que nos encontramos? Decimos, bueno, este tema lo tenemos que instalar, este tema es importante para nosotros, hay desigualdades, hay desequilibrios. Entonces, ¿cómo vamos a intentar lograr que esa perspectiva de género empiece a estar presente? Primero, tratar de sensibilizar en la etapa. Ustedes saben que la tarea de sensibilización es una tarea ardua. Muchas de ustedes con los programas que se llevan desde la Oficina de la Mujer han tenido mucho contacto con ello. Es una de las formas, digamos, de hacerlo y se hace desde distintos puntos de vista. Entonces, uno de los objetivos específicos es sensibilizar al personal técnico y directivo acerca de la importancia de la equidad de género, porque todavía muchas veces lo tenemos que explicar. Por otro lado, formar al personal técnico y directivo sobre cómo aplicar esta perspectiva de género en sus actuaciones. Además, desarrollar la coordinación y el trabajo en red de las instituciones de seguridad social iberoamericana y organizaciones internacionales dedicadas a la promoción de los derechos de las mujeres. ¿Por qué tenemos que trabajar en red? Para aprovechar los recursos, para no duplicar las acciones y fortalecer en aquellos lugares, en aquellas regiones donde todavía hace más falta que en otras. Entonces, en definitiva, ayudar a las instituciones de seguridad social a identificar, a corregir aquellas prácticas, aquellas medidas normativas en los sistemas de seguridad social que pueden suponer una discriminación, ya sea directa o indirectamente, respecto de las mujeres. ¿Hablo muy rápido o está? Bueno, seguimos. Bueno, y vamos a ver, voy a tomar un poquito de agua. Algunos ejemplos de las medidas de refuerzo de la equidad de género en los distintos países de la Comunidad Iberoamericana. Afortunadamente tenemos un buen ejemplo en nuestro país y que es la moratoria previsional argentina de 2005, que se conoce comúnmente como la jubilación de las amas de casa. ¿Y por qué se conoce por las jubilaciones de la ama de casa? Porque dentro de este programa de inclusión previsional se favoreció en un porcentaje muy alto, alrededor del 87%, a mujeres que tenían una edad promedio de 72 años. O sea que fue una medida realmente muy importante y en la cual muchas, sobre todo mujeres, 87%, que en principio no iban a poder tener acceso a una pensión o una jubilación contributiva, a raíz de esta moratoria pueden hacerlo. ¿Qué han hecho en otros países? En Bolivia, por ejemplo, se estableció la prestación solidaria por vejez. ¿Y qué se hace? Se adicionan 12 periodos por cada hijo nacido vivo, con un máximo de 36, y se disminuye un año de acceso por cada hijo hasta un máximo de 3 años. Esto en parte viene a compensar. Si estamos capitalizando, si nos dan un periodo de 12 meses para que nosotros, nuestra cuenta de capitalización individual, se vea
un poquito más engrosada y no se vea tan perjudicada por ese tiempo que le dedicamos a la crianza de los hijos o al cuidado de los mayores. Y por otro lado, si no se llega aún a la cantidad de años de aporte, porque como les decía, siempre estamos saliendo más rápido del mercado laboral las mujeres, entonces disminuir hasta en 3 años por cada hijo nacido vivo. ¿Qué se hizo en Chile? En Chile se incorporó en 2008 una compensación previsional por divorcio o nulidad, o sea que dentro de esa, digamos, asimilándolo a esa nueva figura que tenemos nosotros de la compensación, es una compensación previsional. Ustedes saben que en Chile tiene un sistema puro de capitalización, entonces una parte va como compensación previsional. Y también se creó un bono por hijo nacido vivo, que también va a engrosar esa cuenta de ahorro individual, que va a ser la que, en base a la cual van a obtener una pensión o un retiro. En España, estos son algunos ejemplos, hay muchos más ejemplos, pero para que vayamos teniendo idea de qué se va haciendo en otros lugares. 5 minutos. Ahora me apuro. En España, desde 2007, poquito que yo no las actualizo a usted. Ahí está. En España, desde 2007, se computa a favor de la trabajadora un total de 112 días completos por cotización por cada parto de un hijo y más 14 días en el caso de partos múltiples. Lo puse porque yo soy madre de mellizos y me pareció interesante. En Portugal se establece la misma edad para las personas con derecho a la vejez y cálculo según la esperanza de vida media. Lo que hablábamos de las tablas, es una tabla mixta que entonces va a beneficiar a las mujeres que tenemos una sobrevida mayor. Y en Uruguay, así cortito, desde 2008 se otorga a las mujeres 1 año de trabajo por cada hijo que tengan hasta un máximo de 5. Otros ejemplos rápidamente es establecimiento de tablas de mortalidad única, extender los derechos previstos de las uniones matrimoniales a las uniones de hecho, que ya lo destacaba la doctora, que aquí en Argentina hemos sido pioneras en esa cuestión, adoptar disposiciones de acción positiva como subsidiar bonos por hijo, reducir los años, estos ejemplos que venimos viendo, e implementar acciones de sensibilización. Bueno, este es el panorama que plantea la OIS para esta cuestión. ¿Y qué estamos viendo ahora con las principales reformas del Código Civil y cómo afectan al derecho previsional y las perspectivas de género? Algunas ya se han desarrollado, otras las ha desarrollado la doctora Pérez Toñola. En cuanto a alimentos, me remito, en virtud del tiempo, y además lo ha hecho muy, muy bien y muy claro, a lo expuesto por la doctora. La unión convivencial también, la doctora lo ha analizado, ¿qué vamos a hacer con esos 5 años o 2 años que se están estableciendo? La mayoría de las legislaciones previsionales hablan de 5 años. También el tema de las familias ensambladas, al establecer el progenitor afín, porque si bien se establece en los artículos del Código Civil, establecen que la obligación del progenitor afín termina, si esa unión se termina, también contiene la posibilidad de que si en caso de necesidad podría continuar, y yo me pregunto, porque en todas estas cosas son todas preguntas, ¿qué pasa si fallece el progenitor afín y estaba colaborando con la manutención de un niño? ¿Corresponde pensión? ¿Se podrá pedir? O sea, nos estamos preguntando unas cuantas cosas. Y una cuestión que me parece muy interesante que incorpora el Código Civil, pero que todavía no está incorporada al ámbito del derecho previsional, pero sería muy interesante que sirviera de antecedente para hacerlo, y es que por primera vez se considera que las tareas de cuidado tienen un valor económico. Ese valor económico se lo asigna tanto cuando habla del divorcio o como cuando se habla de la unión convivencial.
Entonces, ese reconocimiento de que es un valor económico en el derecho previsional todavía no está ejerciendo una consecuencia directa, pero nosotros acabamos de ver ejemplos de que en otros países eso se reconoce como reconociéndolo si es con determinada cantidad de años de aporte, si es un sistema contributivo, si es de capitalización una determinada cantidad de dinero que va a ir a la cuenta de capitalización, pero me parece que es un aporte importante y un punto de inflexión para tenerlo en cuenta en una próxima reforma en el derecho previsional, y el hecho de tenerlo ya en el código como una aseveración es una cuestión muy importante. Entonces, acá estamos en la etapa de los interrogatorios. Yo tengo los mismos interrogantes que seguramente tienen ustedes, y entonces me pregunto, ¿se trasladarán esos cambios al ámbito de los diferentes sistemas previsionales? Porque no olvidemos que aquí en Argentina estamos en un país federal, tenemos sistemas nacionales, provinciales, sistemas municipales e inclusive los sistemas de los profesionales. Y en el caso de que se incorporen, ¿cómo se van a incorporar? A través de reformas legislativas, tenemos muchas reformas legislativas para hacer en diferentes ámbitos, o por presentaciones a la justicia, y ustedes van a tener muchísimo trabajo. Así que, bueno, esto es lo que tenía para decirles. Muchísimas gracias.